Hola, ¿qué tal? En este primer video vamos a resolver este ejercicio que ven en pantalla. Les recomiendo mucho que le pongan pausa, que lean el ejercicio con tiempo, idealmente intenten resolverlo y luego vean el desarrollo en este video. Entonces, tenemos dos señales, M1 y M2, y estas ingresan al sistema. Y nos piden graficar el espectro en los puntos A, B y C. No tenemos mayor información de las señales, solamente sabemos su forma, pero no las tenemos definidas matemáticamente, y también sabemos que tienen un ancho de banda de 5000 radianes por segundo ambas. Al observar el sistema podemos ver que este consta de dos multiplicaciones por coseno, o también pueden verse como modulaciones de SB, y de una suma. En A tenemos que entra M2 y es multiplicado por este coseno de 10.000 t. Entonces la multiplicación en el tiempo hay que recordar que es una convolución en frecuencia. Como ya tenemos la frecuencia de M2, solamente habría que realizar una convolución de este con el equivalente en Fourier del coseno, que si recuerdan son dos deltas de Dirac en la frecuencia del coseno. Si no recuerdan la transformada de Fourier del coseno, acá se las dejo. Recordemos que la transformada de Fourier puede realizarse del tiempo hacia el espectro en Hertz o también hacia el espectro en radianes, ¿ya? La diferencia acá es que el espectro en radianes, como para que se acuerden, va multiplicado por 2pi. Entonces quedaría con un pi delante de los deltas de Dirac. Ya gráficamente es básicamente lo mismo, dos deltas de Dirac en la frecuencia correspondiente a la frecuencia fundamental del coseno en el tiempo. Ahora, volviendo con el ejercicio, tenemos que ver qué pasa al realizar la convolución entre el espectro de M2 y el espectro del coseno. Nos quedarían la figura del triángulo repetida dos veces, una vez centrada en menos 10.000 y la otra vez centrada en 10.000. Para B tenemos que simplemente B corresponde a la suma de lo que obtuvimos en A con en el espectro de M1. Entonces, como el espectro de M1 va de menos 5000 a 5000, calza justo entre los dos triángulos y no tenemos problema con que se sobreponga una con otra. Finalmente, en el caso de C, volvemos a aplicar una modulación de tipo DSB y esto quiere decir que aparecen nuevamente nuestra figura repetida en menos 20.000 y 20.000. Por lo tanto, la salida del sistema nos quedaría lo siguiente. Es súper importante que se fijen en la figura original y que vean las distancias que hay entre el centro de la figura y los extremos, porque esas son las distancias que les van a marcar desde los deltas hacia los lados, ¿ya? Entonces, es importante que cuando grafiquen se fijen en esto y también que tomen en cuenta que hay veces en que estas señales podrían sobreponerse. Con esto ya tendríamos la salida de nuestro sistema. En la siguiente pregunta nos dicen, ¿cuál es el ancho de banda mínimo del canal? Para poder ver esto, ustedes tienen que fijarse en que nuestra señal existe entre 5000 radianes por segundo y 35.000 radianes por segundo. Entonces, de esta forma es fácil ver que el ancho de banda mínimo que tiene que tener nuestro canal es de 30.000 radianes por segundo. Con esto ya tendríamos las preguntas A y B. En la pregunta C nos piden diseñar un sistema que nos permita recuperar nuestras señales originales M1 y M2. Entonces nuestra entrada sería la señal final que obtuvimos en A y tendremos que diseñar un sistema que en base a esta entrada pueda obtener de vuelta las señales originales que teníamos en un principio. Cuando nos piden diseñar un sistema que recupere una señal, por lo general este sistema va a tener una forma similar al sistema que moduló la señal originalmente. Entonces, una manera de afrontar este problema sería pensar, ok, ¿por qué cosas se multiplicó la señal en un principio y quizá multiplicando por esas mismas cosas podemos obtener la señal original? En este caso, el segundo multiplicador del sistema original era un coseno de 20.000 radianes por segundo.
Entonces, una buena idea sería a la entrada de nuestro sistema para recuperar la señal, hacer una multiplicación de ese mismo estilo y ver cómo es la señal que obtenemos. Si lo quieren ver de otra forma, fíjense que la señal de entrada que tenemos corresponde a una modulación de SB centrada en 20.000. Entonces, una buena manera de recuperar esa señal sería realizar una multiplicación por un coseno de 20.000. Veamos qué pasa. Primero veamos qué pasa con el delta que está en menos 20.000. Si nos fijamos en la figura original, la distancia entre el centro y la banda derecha es de 20.000 radianes por segundo. Entonces, desde nuestro menos 20.000 tenemos que irnos 20.000 hacia la derecha, o sea, queda en cero la banda derecha de la figura original. Para el caso de la banda izquierda, esta queda en menos 40.000. Para el lado derecho ocurre exactamente lo mismo, y es importante notar que al realizar esta modulación, las bandas en el centro se sobreponen, es decir, quedan con una amplitud del doble de las bandas que quedan en los costados. Aquí quiero mencionar que esta amplitud de 1 y amplitud de 1/2 no son las amplitudes reales de las señales. Esto es solamente para hacer énfasis en que al sobreponerse las bandas centrales, esta queda con una amplitud que es el doble de las de las bandas de los costados. La amplitud real de las señales no se conoce ya que no se entrega en el enunciado. Observando el resultado que hemos obtenido, es muy fácil ver que para obtener el espectro de M1 solo nos basta con aplicar un filtro pasabajos, que capture solamente la parte central de nuestra señal. Este filtro será considerado ideal. Con este filtro ya hemos logrado obtener M1. Solo nos faltaría obtener M2. Si se fijan, en la señal que tenemos graficada, podemos ver que las bandas de M2 están centradas en 10.000 radianes por segundo. Entonces, hace bastante sentido realizar una multiplicación por un coseno de 10.000. ¿Ya? En este caso, no voy a graficar el resultado de esta multiplicación, pero les recomiendo mucho que ustedes lo hagan y vean si está bien o no. ¿Ya? Solamente les voy a dejar el sistema que habría que utilizar. En este caso nos quedaría el espectro de la banda, o sea, de M2, centrado en cero y utilizando el mismo procedimiento del filtro podríamos obtener M2. Con esto se da por finalizado el ejercicio. Les recomiendo mucho que hagan gráficamente la última etapa del circuito. Son bastantes señales, está un poco difícil de hacer, pero es un buen ejercicio para practicar. Espero que este video les sirva. Si encuentran algún error o algo así, los invito a que lo dejen en los comentarios, tírense un me gusta y bueno, hasta la próxima.